por qué es importante que estos 5 puntos siempre los observemos antes de firmar, por favor, antes de consentir lo que viene en el contrato. Yo tristemente me canso de decirle a los clientes, no firmes contratos a lo loco, no firmes antes, por lo menos pregúntame aunque sea, ¿no? Pero la gente así son. Dice, pues ¿para qué le pago al abogado si pues, es un contrato sencillito? Pues mejor ahí, ya lo leí, no le entendí nada, pero no pasa nada, ¿no? Pues las consecuencias son graves y las consecuencias pueden ser hasta la pérdida del patrimonio y a veces hasta la pérdida de la libertad porque nos obligamos a cosas que no podemos cumplir y después las consecuencias vienen fuertes. Entonces, quitémonos un poquito esa costumbre de negarnos y de no hacer las cosas bien. Es preferible invertir, porque es una inversión al final de cuentas, el que alguien vaya conmigo y me asesore para ver si lo que estoy firmando no me compromete a cosas que no voy a poder cumplir o que está elaborado de manera inadecuada, a arriesgarme y que después las consecuencias me va a salir 1000 veces más caro, ¿no? Entonces, no por evitarnos el pagar unos centavos, vamos a perder miles de pesos. Por eso sí les reitero, antes de que firmen un contrato, pues pregunten, asesórense, porque si no, ustedes no son expertos en la elaboración de un contrato. Es como querer arreglarnos una muela, pues y me ahorro el dentista, pues agarro unas pinzas y me arranco el diente, ¿no? Así a ese nivel llega el no querer tener un asesor que te ayude para revisar un contrato. Y casos tengo muchísimos. Entonces, sí tengan mucho cuidado en ello. Entonces, vamos a ver entonces la primera recomendación que vamos a estar haciendo para aquellas, cuando vamos a celebrar un contrato, bueno, pues debemos de identificar primeramente qué tipo de contrato vamos a celebrar. Les vuelvo a reiterar, no son especialistas en contratos. Sin embargo, por lo menos tienen que saber que hay contratos que ya tienen un nombre o ya están encuadrados. Estos se llaman contratos nominados, es decir, contratos que ya en la misma ley están señalados y que pues porque son los más comunes, ¿no? Y que evidentemente ya la misma ley regula y tiene establecidos los límites y parámetros del contrato. Como por ejemplo puede ser el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento, prestación de servicios, la donación, la comisión, el mandato, el contrato de seguro, para ustedes que son agentes de seguros, también es un contrato. Ese es un contrato nominado. Si ya tiene un nombre y ya tiene una regulación jurídica específica. Sin embargo, también hay contratos que son innominados, así que no tienen una denominación específica, no tienen, la ley no los contempla de manera individual. Sin embargo, no significa que no tengan regulación. Todos los contratos innominados normalmente tienen una parte de los contratos nominados. En consecuencia, las obligaciones y los derechos también hay que irlos entrelazando para al final hacer un contrato que no va a tener un nombre como tal, pero sí la regulación jurídica y todo su contenido sí está y tiene validez. Entonces, es importante conocer esta parte, porque hace algún tiempo comentaba con algunos de ustedes, un cliente se le hizo muy sencillito decir, bueno, voy a rentar una bodega que tengo, y es un cliente muy especial. Es el que no compra un cacahuate por no tirar la cáscara. Así es el. ¿Y qué hizo? Pues agarró y dije, para no pagarle a Gustavo que me haga el contrato, pues mejor lo bajo por internet, ¿no? Pues más fácil. Por internet hay un montón de contratos. ¿Y qué agarró? Y sacó un contrato de internet. Pues resulta de que como no tenía ni idea de qué tipo de contrato era, ni qué tenía que hacer, pues acabó haciendo una mezcolanza de contratos que hoy en día, todavía después de año y medio, tenemos en un juicio, en un trámite legal, y todavía no puede recuperar la posesión de su inmueble porque, pues en lugar de ayudarle, más hubiera sido preferible que no tuviera en este caso contrato, porque el contenido del contrato, en lugar de ayudarle a él, le dio el beneficio al arrendador, entonces, al arrendatario, perdón. Entonces, hoy se da de topes y se arrepiente de ello, sin embargo, sigue firmando contratos y sigue haciendo cosas indebidas, o ya tiene otra demanda por otro contrato.
Pero bueno, entonces, al final de cuentas, lo importante de esto es que ustedes, al momento que van a hacer un contrato, vean primero, y generalmente en un contrato, en la parte superior, cuando inicia el documento, en esta parte siempre se señala el nombre del contrato que se va a firmar. Y en base al nombre del contrato, pues evidentemente tiene que venir acorde a las demás consideraciones del contrato, es decir, a todo su contenido, a las cláusulas del mismo y a los derechos y obligaciones que genera este contrato. Recordemos, si es un contrato que dice arrendamiento inmobiliario, pues entonces es un contrato de arrendamiento de un inmueble. No tienes por qué estarle mezclando cláusulas de que hables de que va a ser un contrato de préstamo o que vas a hacer un contrato de compraventa, porque no puedes estar mezclando contratos así nada más. O es de arrendamiento, o es de mutuo, o es de compraventa, etcétera. No, no puedes estar mezclando diversos actos jurídicos en un solo contrato, porque los derechos y las obligaciones son diametralmente opuestas. Entonces, sí es importante esta parte. Si vemos que un contrato no tiene nombre o si no entendemos ni siquiera el nombre del contrato, pues ya tenemos problemas porque ¿cómo vamos a saber entonces que el contenido que tiene el documento realmente es lo que necesitamos o a lo que estamos obligándonos? Entonces, de ahí la importancia de hacerlo, ¿no? Así que mucho cuidado con ello. Luego.